Estamos acá de nuevo, ahora nosotros en un nuevo programa de El Practicante, ya en nuestro recorrido para conocer cómo ha resultado la experiencia de los preparados en comunicación para cuando entran al mundo laboral. Hemos hecho este programa buscando historias de personajes que hayan tenido esa experiencia y nos vayan contando en un viaje al pasado cómo ha sido este momento en que se insertan ante la realidad que aparece después de la universidad. En esta ocasión estamos con el director de la carrera de periodismo, Alberto Pedro López Hermida. Bienvenido, Alberto. Muchas gracias, Patricio, por la invitación. El profesor Alberto, lo sabemos, es doctor en Ciencia en Comunicación Pública, periodista de la Universidad de los Andes, y nos va a llevar a viajar también hacia atrás, hacia el tiempo en que cuando comienza el milenio, nos encontramos con el año 2001, con Alberto haciendo tu práctica por primera vez, Sí. en el diario La Segunda. Sí. Esa es nuestra primera escena y por eso quería que nos fueras contando cómo se produce para ti esta experiencia nueva. Bueno, sí, efectivamente pude hacer la práctica profesional en... Yo, la verdad, postulé al Mercurio y a La Segunda. En esa época, La Segunda, con todo cariño a La Segunda de ahora, digamos, era un diario que tenía un peso político y social muy distinto al de ahora, ¿no? Siempre se hablaba de lo prestigioso que era andar con La Segunda bajo el brazo, en el metro. Los políticos se preocupaban de con qué cosa se titulaba La Segunda en esa época, se vendía en la esquina, cosa que hoy por hoy es difícil de entender, ¿no? O sea, el titular en rojo, el golpe noticioso, etc. A media tarde. A media tarde. Entonces, bueno, y también postulé al Mercurio y quedé en Arte y Letra, y ese quizás fue mi primer bochorno porque quedé en Arte y Letra y también quedé en Política y Sociedad de La Segunda, y mi primer gran error fue no avisar a Arte y Letras que no iba a ir. Y bueno, y como son obviamente la misma empresa y están en el mismo lugar, mi primer día de práctica en La Segunda fue de amenaza de que me iban a cortar la práctica, principalmente porque habían quedado esperando que yo apareciera en Arte y Letras. Bien. Entonces, mi primera lección es avisar cuando no vas cuando no aceptas. Bien. Pero nada, luego, después hice efectivamente, hice la práctica en la Segunda, en Política y Sociedad, y en un momento, como tú dices, interesante por muchas razones, ¿no? Bueno, en el periodismo propiamente tal había un cambio tecnológico evidente, y yo había alcanzado a tener unas clases, no sé, de computación bastante básicas, tampoco era una cosa muy... Internet era algo bastante, no era algo tan popular. Claro. Todavía uno se conectaba inutilizando un teléfono, o sea, era todo aquello. Los celulares eran grandes, eran escasos, y bueno, pero en un área que a mí me interesaba muchísimo, que era principalmente la política. Gobierno de Ricardo Lagos, época de la mesa de diálogo, caso Coimas, como las secciones de política y sociedad, esa patita de sociedad por lo general era Iglesia, que en esa época se debatían dos grandes temas, ¿no? Su participación en la mesa de diálogo, hablábamos de otra iglesia católica, ¿no? Una iglesia católica con un fuerte peso en la opinión pública. Claro. Y también la inminente, si mal no recuerdo, ley de divorcio. No sé si fue la que finalmente se aprobó, pero era tema en ese momento. Ese era tu panorama como alumno Mateo que llega sabiendo que todos esos son los temas que están encima. Sí. Pero tú no habías tenido experiencia en ese momento de práctica real en un medio. Nada. Todo eso que tú estás describiendo era teórico. Sí. La verdad es que me acuerdo en esa época, cuando yo estudiaba, salió el Metropolitano. Ya. Y en la Universidad de los Andes trabajaban profesores que, bueno, de hecho trabajaba el director del Metropolitano, Juan Ignacio Brito, y me acuerdo que invitaba a trabajar a compañeros míos, y a mí nunca me invitaba, la verdad. Pero bueno, aparte de esa como decepción de no ser convocado a trabajar como alumno en este nuevo medio que era bastante atractivo, el discurso en esa época
Es un discurso que no me atrevería a repetir ahora. El hecho mira, mejor enfócate en tus estudios, no te distraigas trabajando. Hoy por hoy eso no se lo digo a mis estudiantes. Obviamente, evidentemente no pueden descuidar los estudios, ¿no? Pero me Claro. parece muy, muy seductor este grupo que tenemos de estudiantes que están en la segunda mitad de su carrera y que ya están trabajando a diario en un medio de comunicación. Me parece que y aquí me pongo el sombrero de director de escuela, me parece que como escuela tenemos que ser tremendamente flexibles, ¿no? Porque es una oportunidad única para los estudiantes ir ganando experiencia en paralelo mientras terminan sus estudios. Claro. Entonces, claro, yo tampoco hubiera aceptado trabajar en el Metropolitano, digamos. Entonces, claro, llegué a la segunda sin haber hecho más que el reporteo de la universidad propiamente tal. Todo digo yo teórico, pero ahí llega el momento en que hay gente que se enoja, gente que Sí. tiene una velocidad, gente que tienes que adaptarte y ver los tiempos, la realidad. Sí. ¿Cómo fue? Claro, la segunda era un medio, bueno, es un medio tremendamente atolondrado, ¿no? O sea, muy rápido y que pasa por una curva de, primero, mucha rapidez para la hora de la pauta. Y ahí, claro, yo en mi primera pauta, un silencio absoluto, digamos, o sea, no dije nada. O sea, no me atrevía a proponer ningún tema porque me parecían de una obviedad brutal los que iba a proponer. Y además habían grandes periodistas ahí en esa sección en ese momento. Entonces a mí me gustaba la política y claro, y estaba Boris Besama que proponía cosas brutales, Paula Pincheira, tremenda, Álvaro Valenzuela, entonces yo ahí, nada, ¿qué voy a decir? Nada, o sea, yo iría a La Moneda, no sé, no me atrevía a decir nada. Y después, bueno, ahí el reporteo toda la mañana y ya eso del mediodía empezaba la vorágine del cierre, ¿bien? Claro. Y ahí efectivamente la temperatura aumentaba. Entonces recuerdo mi primer día de práctica, luego de haberme ido al Mercurio a excusarme por no haber ido a Arte y Letra, me acuerdo estar parado así en la mitad del camino entre la editora y los diagramadores, ¿no? Que uno tenía que ir a diagramar la página web y me acuerdo que ese típico como baile incómodo entre que está pasando por al lado y no pasa por al lado, y me grita, córrete tal por cual, pero así un gravato, pero realmente de alto calibre, digamos. Y yo dije, oh, o sea, aquí la embarré, o sea, no, me equivoqué de carrera, me equivoqué de todo, la verdad. O sea, si mi jefa del momento, pues partimos así, debutamos con un córrete infeliz, digamos, que no fue infeliz la palabra, Tal por cual. tal por cual, En griego. dije, claro, aquí literalmente me equivoqué vitalmente de todo, la verdad. Y nada, después, bueno, el diario cerró y acto seguido, la editora de ese momento que es una gran periodista, no la quiero echar al agua, digamos, pero nada, me pidió disculpas y todo bien, pero me dijo, mira, este es el tono, te pido disculpas, pero la verdad es que la cosa sube un poco de temperatura. Y eso fue mi inicio de práctica, fue bastante como duro. Claro. También recuerdo porque a mí me sugirieron hacer la práctica en la segunda, la otra editora que había en ese momento, principalmente porque ella me había hecho clases y veía que yo escribía muy bien. Entonces me dijo, las primeras veces que me mandaron a reportear en la segunda, me decía, la primera vez me dijo, tú escribe como tú sabes escribir, ¿bien? O sea, tú sabes escribir muy bien. Entonces me mandaron a una pauta con el presidente Lagos, que debe haber sido, no sé, el anuncio de no sé qué, de algo, digamos. Y yo le hice caso y empecé a escribir como yo sabía escribir. Entonces el sol caía, entonces empecé en onda Tom Wolfe, Nuevo Periodismo, Claro, empecé a como escribir una ceniza dorada sobre las brutal, sí. partículas del... Ya. En tanto en cuanto, empecé ahí con muchas frasecillas y me miró la editora y me dijo, no, o sea, no, tranquilo, o sea, no, ese no es el camino, digamos, aquí volvamos a la pirámide invertida y todo. Entonces, claro, al principio me costó bastante ajustarme al ritmo, la verdad. Era un ritmo bien intenso en la segunda de aquella época. Ah.
¿Y ahí no les gustó lo que escribiste? Ese día, no, me lo dieron vuelta y fue tradicional y claramente me tuve que dar cuenta que me tenía que someter a la pirámide invertida y a las W de rigor, digamos. Ahora, esa desolación yo entiendo que es parte Habitual. de lo que a uno le Sí. pasa cuando llega a estos espacios grandes donde en realidad lo que está funcionando es la máquina. Sí, El tema es cómo uno se inserta en la máquina. claro. ¿Tú encontraste alguna manera de Sí, hacer? sí. Me parece que es totalmente habitual. De hecho, una de las suertes que tengo por ser director de la escuela es que vienen muchos estudiantes después de hacer la práctica a conversar conmigo y es un sentimiento habitual esto de, no sé, profesor, llevo 2 días de práctica y no he hecho nada. Y bueno, y a veces habían días en que uno no hacía nada. Entonces era un llamado a la acción, digamos. Lo preocupante sería pasarse los 3 meses que dura la práctica o lo que dure la práctica sin hacer nada. Bueno, eso sería preocupante, porque hablaría más que de las competencias profesionales, también de ciertas competencias personales que también tenemos que Claro. preocuparnos de formarnos. El proponer, el atreverse a romper el hielo, etc. Yo logré, sí, logré insertarme, empecé a cubrir política dura, ahí muy de la mano de Boris Besama, iba a La Moneda bastante seguido, etc. Y claro, y mi momento como de mayor, no sé, mayor felicidad, digamos, fue cuando me llamó el director. Había mucho respeto hacia el director, Segers. Cristian Segers, sí. Y la verdad que me suele pasar, ¿no? No es que yo no le tenga respeto, desde luego tengo muchísimo respeto a la autoridad, pero nada, yo me acercaba. Me acuerdo que cuando se decía, viene el director, como que todos se ponían un poco nerviosos. Sí. Y nada, yo me acercaba y lo saludaba, que es lo que suelo hacer, digamos. Pero entonces me llama él. Y entonces ingenuamente fui con me dijo, trae tu grabadora. Y fui a su oficina y me dijo, pásame tu grabadora. Y dije, aquí terminó la práctica. Entonces pescó mi grabadora y la guardó en su cajón de su escritorio y me dijo, mira, te voy a mandar al sur. Esto era verano. En el verano la causa mapuche ahí volvía, siempre ya estaba bastante candente el tema. Y en esa época, nada, había incendios, ya se incendiaba, había ataques terroristas a camiones, etc. Entonces me dijo, te voy a mandar al sur, ¿bien? Pero quiero que escribas reportajes, 3 reportajes en plan vivencial. No quiero necesariamente cuña ni exacta, experiencial. Entonces me fui con un fotógrafo y otra periodista y entonces esto salió 3 viernes, ¿no? Salió primero, bueno, fuimos a Temuco y ahí vimos todo el tema legal, la CONADI, la repartición de tierras, etc. Ahí tuvimos la posibilidad de entrevistar a una mujer que había recibido tierras y que, claro, y ahí la cuña fue, y ese fue el titular de ese reportaje. El reportaje salió en 3 viernes, ¿no? El día viernes era como el gran día de la segunda, ¿no? Y salió en 3 viernes seguidos, 3 partes del reportaje. Igual hay que recordarlo porque Sí. era una segunda gorda, El viernes era, llena claro. de avisos, era el Sí. momento que todos estaban esperando Claro. ver la segunda. O sea, la segunda era del viernes era muy, muy apetecida. Entonces, la primera parte fue de la CONADI y el titular ahí, si mal no recuerdo, fue algo así como pasamos de ser mapuches sin tierra a ser, perdón, pasamos de ser pobres sin tierra a ser pobres con tierra. Básicamente ella lo que nos decía era, mira, a mí me dieron tierra, pero no me han capacitado, no me han dado maquinaria, o sea, no me sirve de nada tener estas hectáreas si no puedo explotarlas. Claro. Entonces, un poco criticando un poco la política esta de la CONADI del momento. El segundo reportaje fue sobre... Disculpa, en ese momento cuando tú escribes algo, que esto le Sí. pasa al estudiante en práctica, tú lo escribes y después lo ves en el titular y te das cuenta de que lo que escribiste tenía esa importancia o tú Sí. lo percibiste en ese momento. No, lo percibí porque principalmente el encargo me lo dio el director, ¿no? Entonces ahí se percibía... Yo creo que eso que tú estás diciendo, el impacto lo viví en el día a día, en la práctica, en otro momento, que aquí entonces me desprendo un poco de ese ida al sur. Fue un día que fui a una pauta noticiosa del presidente Lagos y
una encargada de prensa, habrá sido, me entregó un comunicado de prensa por error del día siguiente, en el que el presidente Lago iba a anunciar, creo que eran 80.000 nuevos empleos. Y era una pauta del día siguiente, y me lo entregó ese día a mí. Entonces, yo, nada, vi eso y que no tenía nada que ver con la pauta, ¿no? La pauta era en una toma, creo, que era nada que ver. Entonces llamé al diario, dije, oye, ¿sabes qué? Una persona me pasó una pauta de que el presidente Lago va a anunciar 80.000 nuevos empleos, pero no es la noticia, digamos, no es lo que está diciendo el presidente ahora. Y nada, me dijeron, ya, sigue reporteando, seguí reporteando el tema de la pauta, digamos. Y cuando iba en el móvil de vuelta al diario, me llama Pilar Vergara, que en esa época era la editora general que también era de respetar, digamos. Sí. Entonces me dice, Alberto, tienes tu primer rojo. Entonces mi única experiencia en rojo era las notas que uno se sacaba, digamos. Entonces ya, ¿cómo mi primer rojo? No, tu primer titular. Vas con tu primer titular con los 80.000 nuevos empleos del presidente Lago. El rojo de la segunda. El rojo de la segunda, que era el titular, el golpe noticioso, ¿no? Claro. Entonces yo ahí, wow, o sea, ¿qué hago? O sea, auxilio. Y nada, y ahí me dijo, no, tú tranquilo. No, ella, extraordinaria, ella me dijo, no, mira, tranquilo, te voy a pasar con la subeditora, María José Gómez, y vayan escribiendo juntos la noticia. Y claro, y ahí llegué al diario y a la hora, cuando el diario, a las 2 horas, cuando ya el diario estaba... Y obviamente, cuando cerraba la segunda, uno empezaba a atender teléfonos, ¿no? Entonces te llamaban del Congreso, te llamaban del gobierno para preguntarte cuál era el titular del día. Entonces ese titular se supo antes de que la segunda saliese a la calle. Entonces me acuerdo que ahí quedó la crema. O sea, llamó el ministro del Trabajo, que básicamente le habían arruinado la pauta del día siguiente. Llamó el presidente, o sea, no el presidente, pero llamó gente, autoridades de gobierno muy, muy indignados. Claro. Yo no vi nada, yo simplemente vi la cara de, Pilar Vergara diciéndome que nada, que estuviese tranquilo, que obviamente fue un error de ellos, etc. Entonces, yo creo que ese fue el momento en que yo dije, wow, o sea, tienes tu primer rojo, ese fue, y llevaba muy pocos días. Entonces, claro, saber el impacto que tenía la segunda en ese momento, yo haber experimentado el atender el teléfono a diputados y senadores y, no sé, y autoridades del gobierno preguntando cuál es el titular de la segunda de hoy, saber que ese día iba a titular era como un tema que es difícil de explicar, porque me acuerdo haber llegado a mi casa y explicárselo a mis papás, y mis papás, felicitaciones por lo que, bien. Pero claro, alguien que no estudió periodismo y que no sabía por las rutinas de la segunda y el impacto de la segunda en la opinión pública, no sé si logra entender lo que eso significa. Claro, el alcance, el significado que tiene. Sí. Pero bueno, pero volviendo al sur... Y te toca ese otro titular que es... Ese otro, entonces el primer titular fue de la CONADI, después la semana... y la semana siguiente, lo que hicimos en esas 3 semanas fue... fuimos a Temuco, vimos CONADI, etc. Investigamos un poco la parte más política. Y después fuimos a dos comunidades que estaban en ese momento en conflicto, que una era la todavía conocida Temucuicui. Intentamos ingresar a Temucuicui con el fotógrafo y nos sacaron a balazo, igual que la ministra Isquia Siches. Y entonces ahí decidimos ir a la segunda comunidad en mayor intensidad noticiosa, que era la comunidad de Domingo Trangol. Y ahí recuerdo que el fotógrafo se quedó en el auto y recuerdo con claridad estar en una como explanada y ver que se acercaban a mí gente con cierta agresividad y yo alcancé a llamar a mi mamá. Suena muy dramático, suena un poco más dramático de lo que en verdad era. Y alcancé a llamar a mi mamá y le dije, estoy en la comunidad Domingo Trangol, yo creo que me van a detener, o no sé, algo va a pasar. Y ahí la corté. Y efectivamente me quitaron el celular, todo, y me llevaron y básicamente me interrogaron. El mismísimo Domingo Trangol, que no sé qué será de él, me interrogó respecto a qué hacía yo, etc. Muy obsesionados con la idea de que yo era un infiltrado de la CIA.
Entonces decía, no, o sea, no sé, no, claramente no. Entonces le dije, no, pero entonces tu ojo, tu pelo. Entonces dije, no, pero mira cómo hablo, o sea, no soy de la CIA, estoy lejos de serlo. Entonces ahí poco a poco se fue generando un diálogo en un granero grande, y a mí hay como imágenes que me impactaban mucho, ¿no? Me impactaba que estaban los hombres adentro del granero, las mujeres con los niños afuera, y me acuerdo de los niños practicando con boleadoras. Y era una cosa brutal, o sea, que tiraban unos camotes de piedra que ni yo en mi edad adulta podría sostener. Ellos los lanzaban contra árboles, era una cosa impresionante. A mí eso siempre me impactó. El entrenamiento, la puntería, el Sí. manejo, claro. Pero en plan, no era entrenamiento, lejos ¿No? de ser entrenamiento así como para... No, era como en plan... Juego. Bien, sí, no lo vi así como alineado, disparando unos blancos, no. Era disparándole a los árboles. Pero bueno, ahí, conversando con Domingo Trangol, la cosa es que ahí me quedé unos cuantos días con ellos. Y ahí me di cuenta que a ellos les era muy útil estar con un periodista, porque así la policía, los carabineros no le hacían nada, porque estaba la prensa metida de por Claro. medio. Entonces tuve iba a decir la suerte, no, está lejos de ser la suerte, tuve la posibilidad de estar en, no sé, pues en un ataque incendiario a un camión, cuando quemaron un bosque. Yo estaba ahí, bien, comí mucho tomate con ají, me acuerdo. Y la cosa es que cuando dejé la comunidad, me nombraron Peñi. Era como hermano, bienvenido. Claramente después vieron el reportaje y probablemente dejé de ser Peñi de la comunidad, digamos. Pero entonces ahí el segundo reportaje, el segundo viernes, fue esto, ¿no? La experiencia de la comunidad. Que ahí lo que yo logré percibir es, si bien no había explícitamente una formación paramilitar, ni mucho menos, siempre me llamó la atención las instrucciones que daba este señor a la gente que iba a atacar un camión, por ejemplo. Entonces le daba instrucciones sumamente... Ya, primero tienen que romper los focos del camión, después tienen que empezar a romper los vidrios, pero sin hacerle nada al conductor, que al conductor le salpiquen los vidrios, pero no... Luego tienen que abrir la puerta, o sea, como instrucciones como muy pauteadas, y luego se entregaban los palos, etcétera, con los cuales se hacía el ataque. Lejos de ver una formación de corte paramilitar, ¿no? Pero sí me impresionó que sí había una organización de algún tipo. Claro. Y eso fue un poco el tenor del segundo reportaje. Y el tercero fue desde la arista de Carabineros. Y ahí, bueno, ahí estuve conviviendo algunos días con la gente del retén de Vitoria. Y también, o sea, muy buen rollo, pero claramente yo era el tipo que había estado y que ellos no podían hacer nada porque yo había estado durante los ataques con los mapuches, digamos. Claro. Entonces los carabineros básicamente decían que ellos podían simplemente hacer cosas disuasivas, pero nada. Y ahí un carabinero me dijo, pero a veces nos gustaría sacarles la cresta. Entonces, pero que por la prensa no podían, ¿no? Y ese fue el titular del tercer reportaje. A veces nos gustaría sacarles la cresta. Y ahí quedó la crema. Ahí llamó el director general de Carabineros a Cristian Segers. Y, no, o sea, uno como periodista, que es un poco lo que uno agradece, ¿no? Que hay un editor que te avala, después hay una editora general en este caso, y después el director, ¿no? Entonces, el director simplemente te informaba, oye, me llamó el director general de Carabineros, y tranquilo, porque te dijo eso el carabinero, ¿no? Sí, ya, perfecto, tranquilidad. Entonces uno se sentía respaldado, bajo ningún momento me sentí... Entonces, me parece que esa experiencia fue, o sea, yo creo que fue mi gran experiencia de la práctica, ¿no? ¿Y todo eso te ocurrió como en el primer mes de práctica, o no? Todo ese... Yo creo que el segundo, si entré a trabajar en enero, esto fue en febrero, que era como el mes más candente del conflicto en el sur. Pero ahí ya se hiciste cuerpo como periodista con ese reportaje, ¿y te dice algo Segers después o no? Sí, no, muy bien. No, muy contento con lo que habíamos hecho. No lo hice todo absolutamente yo, ¿eh? Había otra periodista muy buena y, bueno, hay un fotógrafo que sacó imágenes también muy buenas. Claro.
Pero sí, no, felicitaciones, muy contento con eso. Fue tirarse a la piscina así, Literal, definitivamente. sí, ¿Ah? sí, sí. No siempre se dan esas oportunidades cuando uno está en la práctica. Para nada. Me gustaría que los alumnos que están aquí con nosotros te pudieran hacer algún tipo de preguntas. Si tú quieres. Acá, Catalina. Peñi, Me gustaría saber, cómo la práctica fue en temas políticos, cuál es la importancia de que el periodista no muestre quizá una tendencia marcada y cómo eso se logra también siendo practicante, que muchas veces uno tiene que hacer lo que le pidan. Sí, eso hay que hacerlo, en el sentido que, o sea, como ejemplo te pongo que en la sección de política y sociedad de aquella época, de la segunda, yo era, no sé, pues éramos 16 periodistas, creo, o 14. Éramos 2 de centro derecha y todo el resto era de centro izquierda o abiertamente de izquierda. Y te estoy hablando de la segunda. claro. Que la segunda suele ser, no sé, pues era un diario abiertamente de derecha, ¿no? Entonces, tú veías que el esfuerzo no es que tampoco es que se haga un esfuerzo, uno sabe dónde está, uno sabe, no sé, me parece que hay valores que son intransables, como no sé, pues el balance de la fuente, entrevistar a las dos partes, etcétera, el corroborar la información, por mucho que a ti te gustase que, no sé, pues que el robo que haya sido Giorgio Jackson, el que no sé, o sea, te gusta la película inmensa, que ojalá fuera así, no sé. Nada, tú sabes que esto no es lo que corresponde, que hay que hacer cierta... Y uno eso lo hace de forma bastante automática, ¿eh? Uno lo aprende, bueno, supongo que se aprende en la escuela, digamos, pero también uno lo aprende rápidamente en el ejercicio, ¿eh? Uno también, la práctica también es un muy buen, obviamente para uno realizar el ejercicio periodístico, pero también es una instancia fascinante para observar. O sea, uno observa lo que hacen los otros y uno veía ahí, no sé, pues a Boris Besama, que claramente tenía una inclinación política abierta, digamos, pero lo cual le permitía tener acceso a fuentes tremendamente buenas, pero era un tipo tremendamente objetivo, ecuánime, o sea, un tipo... Entonces son valores que uno puede observar en las personas. Me parece que en todas las secciones importantes, efectivamente en política pareciera, por el impacto inmediato que puede tener, me parece que es, no sé si es más importante, pero sí está más a flor de piel. A mí me tocó también la época de la mesa de diálogo, ¿no? Y el tema de la mesa de diálogo también fue muy sensible, me tocó ir a algunas pautas con algunos restos de detenidos desaparecidos que se encontraban. Entonces, claro, eran pautas durísimas, ¿no? Eran muy duras y seamos francos, o sea, yo venía de una universidad en la cual esos temas eran lejanos, y además el tema como que se volvió a descongelar con la mesa de diálogo. Entonces ahí también aprendí muchísimo observando, ¿no? Y me tocó ir mucho a la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Conversé mucho que eso también es interesante, ¿no? Conversé mucho con Gladys Marín, la entonces secretaria general del Partido Comunista, y yo en segundo año de periodismo empecé a estudiar en paralelo filosofía. Entonces, a mí me empezó a interesar particularmente la figura de Antonio Gramsci, secretario general del Partido Comunista Italiano, uno de los autores de referencia del presidente Boric, digamos. Entonces, me acuerdo haber hablado largamente, mientras se esperaban, no sé, pues ciertas noticias, etcétera, largamente con Gladys Marín sobre Gramsci, ¿no? Y para ella, imagínate, o sea, ver a un alumno de la Universidad de los Andes que está estudiando filosofía de Gramsci y que viene de la segunda, o sea, para ella yo era un sujeto que haber sido... Y de hecho me regaló algunos libros que están en la biblioteca de la Universidad de los Andes, algunos libros sobre Gramsci que eran de ella, que eran copias ilegales, ¿no? Eran copias que se habían compartido por debajo porque en tiempos de dictadura. Entonces, claro, ahí aprendí, o sea, ahí se me abrió un mundo también totalmente desconocido y claro, o sea, particularmente te hablo de Gladys Marín porque, no sé, pues alguien de centro derecha, Gladys Marín es como, puede ser
pero Gladys Marín, o sea, para mí era una mujeraza, digamos, o sea, tremendo, un peso político, o sea, lo que hizo con este país es una maravilla, o sea, es protagonista de nuestra historia reciente. Más allá de lo que uno pueda pensar de sus ideas de fondo, digamos, ¿no? Pero nadie es quien para cuestionar una figura de ese tamaño. Claro. Muchas gracias, profesor. Profesor Alberto, preguntarle, en ese caso de usted en el ámbito político siempre estuvo en ese lado de la práctica. Si no hubiera sido exactamente la política, ¿hubiera decidido por otra área? Sí, de hecho hubiera ido a Arte y Letras, pues, del Mercurio. Sí, porque claro, estaba estudiando filosofía, entonces claro, me interesaba esa área también de poder explorar un poco la cultura, el arte, los ensayos, etcétera, eso me gustaba mucho. Pero claro, la política siempre me había seducido mucho, pero al poco caminar en la segunda me sedujo mucho. Yo también durante todo ese tiempo cubrí iglesia, todo lo que ocurriese en iglesia me tocaba a mí. Entonces en esa época me acuerdo que crearon cardenal, porque así se dice, crearon cardenal a Monseñor Errázuri, tiempo aquello. Y me acuerdo que me mandaron a hablar, consigue hablar con cardenales. Y hablé con un tal Bergoglio en esa época. ¿Sí? O sea, me acuerdo de haber hablado por teléfono con un tal Bergoglio, no, el argentino, etc. Bien. Entonces, pero la política, obviamente, la iglesia, obviamente, a mí en lo personal me seducía mucho porque yo como cristiano y como católico, era un área que me interesaba mucho. Estamos hablando, insisto, de una época en que la iglesia además tenía un peso en la opinión pública y en la política misma muy, muy, muy fuerte, en la mesa de diálogo también, etc. Pero la política obviamente me sedujo mucho y después pude quedarme un tiempo en la segunda y pasearme un poco, ¿no? En partidos oficialistas, partidos de oposición, Cámara de Diputados, Senado, Moneda, La Copucha y seguir al presidente Lago en sus giras nacionales, digamos, internacionales nunca. Pero claro, me tocó viajar en el avión presidencial, en helicóptero, o sea, me tocaron cosas que son bastante interesantes para alguien recién titulado o haciendo la práctica o recién titulado después. Juan Fuentes por acá. Le quería preguntar en ese proceso que vivió como la primera impresión que tuvo como practicante de cuando lo trataron a grosería, después le modificaron incluso lo que escribió. ¿Cómo hizo para reencantarse con el periodismo? Porque usted mismo cuestionó, o sea, se cuestionó así como... La modificación fue consensuada, ¿no? No es que yo haya entregado algo y apareció publicado otro, no. No, fue una instancia de enseñanza de parte de la editora. Pero ese primer golpe, es que la verdad uno se reencanta porque ve en el día a día cómo se va, el impacto que uno va teniendo como periodista, ¿no? Que uno en verdad, pese a la impopularidad que puede tener el sector de política hoy por hoy, uno realmente tiene un grado de impacto importante con lo que uno escribe, digamos. O sea, claro, por eso cuando a mí me dicen el primer rojo, claro, es una cosa que, o sea, esto va a ser, primero lo que va a tener un impacto, obviamente, el hecho de que se anuncie que se van a crear 80.000 nuevos empleos, ¿no? Pero si quieres verlo desde un punto de vista comercial, este va a ser el titular con el cual se va a vender o no el diario de hoy, digamos. O sea, entonces tiene uno se vuelve a reencantar fácilmente. Y un poco lo que me ha servido también en mi experiencia de 20 años en universidades, en distintas universidades, que es un poco lo que se hace acá en la escuela, en la FINIC, ¿no? Que es verdad, en la pega en general, en todas las profesiones, a los practicantes o al recién llegado, puede ser que a veces existe el mito de que los tratan mal. Y es verdad, no me cabe duda de que, bueno, de hecho a mí en parte me pudo haber pasado en un micro momento, digamos, pero un poco lo que intentamos hacer, y ustedes lo han escuchado un poco acá en la escuela, es quitarnos un poco el discurso de, mira, yo te estoy enseñando a ser periodista y te voy a enseñar con dureza y casi con un grado un poco de brutalidad, porque así es la vida profesional. Y
y ese no, yo al menos no soy partidario de que ese sea el tono, digamos. O sea, yo a lo que aspiro es formar a los futuros periodistas y a los futuros editores que traten bien a sus periodistas, que no perpetuar este círculo de, no, te van a tratar pésimo, entonces por eso yo te trato mal a ti como estudiante. Me parece que es como un argumento que hay que romper, ¿no? Yo creo que es muy fácil encantarse y reencantarse con la carrera, en periodismo como en todas las carreras, pero en periodismo quizás con mayor fuerza. Todos pasamos por una crisis vocacional fuerte, ¿sí? Tipín tercer año, cuarto año, uno se pega un guatazo fuerte, y ahí hay que ver la forma de reencantarse. Nosotros tenemos, bueno, estamos aquí en la universidad, ¿no? Entonces puedo hablar de la misma, pero nosotros tenemos postdata, digamos, donde están estos espacios, donde hay espacios que pueden crear los mismos estudiantes, y esa es una forma muy sencilla de reencantarse, o si no de reencantarse, de salir de dudas, si esto es para mí, si no es para mí, por dónde es para mí, si es la... Yo jamás hubiera pensado dedicarme al periodismo político, para nada. Jamás me hubiera pensado en dedicar, o sea, yo me quería dedicar a la filosofía, y me quería dedicar, a mí el periodismo me interesaba mucho desde el concepto de la comunicación, no en vano hago teoría de la comunicación, que sé que es un ramo que no es muy popular, pero yo soy el primero en defender teoría de la comunicación, etc. Y después tuve la posibilidad de irme a doctorar a España, y yo iba con toda la intención de hacer una tesis filosófica. Pero al final terminé haciendo mi tesis con esta experiencia en la cobertura política, con cierta seducción sobre la política, justo el año, porque además la vida está hecha de casualidad, digamos, justo el año en que empezó a sonar como candidata presidencial una tal Michelle Bachelet con una Soledad Alvear, o sea, que más encima se podía dar algo inédito, que no había pasado nunca antes en el mundo, que dos mujeres se enfrentaran por la presidencia de un país, donde nunca antes había habido una presidenta mujer. Entonces, claro, evidentemente esa terminó siendo mi tesis doctoral, no con Soledad Alvear porque se bajó después del primer debate, pero fue sobre Michelle Bachelet, su primera campaña, su primer gobierno. Entonces, claro, ahí me reencanté por las comunicaciones, me reencanté, ahí descubrí que estudiar periodismo es un abanico inmenso, ¿no? Muchas veces los estudiantes cuando entran se imaginan que quieren ser reporteros, ¿bien? Pero en verdad estudiar periodismo tiene un abanico de salida inmensa. Efectivamente puede estar, lo que siempre nuestros padres dirán que cómo entraste a estudiar periodismo, es porque, claro, efectivamente puede haber que haya poco espacio para periodistas reporteros, ¿no? Pero lo hay. Pero hay un espacio profesional en muchísimas otras áreas. Y así yo he tenido la posibilidad de terminar asesorando a una candidata presidencial en México, candidatas en Costa Rica, en España, bueno, y en Chile, desde luego. Y eso jamás lo hubiera pensado cuando el día que entré, bueno, ni que entré a estudiar periodismo, ni que entré a la segunda como practicante y que me sacaron la madre, digamos. O sea, jamás hubiera pensado que iba a llegar a eso. Con esa bienvenida. Sí. Muchas gracias. Hola, profe. ¿Qué tal? Me gustaría saber qué le hubiese gustado saber antes de entrar a su práctica, o que le dijeran antes. Y también sobre esa misma pregunta, saber cómo fue el Alberto antes de entrar versus al Alberto que salió de esa práctica. Uy, me hubiera gustado saber un poco sobre cómo, estas cosas, ¿no? Sobre cómo es el mundo profesional, aunque no lo avales, ¿no? O sea, decir, mira, el mundo profesional es más duro, te van a tratar así. Estoy mezclando mi experiencia con la experiencia que he tenido estos últimos 2 años como director de escuela, donde escucho a muchos alumnos que vuelven de sus prácticas, ¿no? Se destaca mucho, por ejemplo, y eso a mí me sirvió mucho y probablemente por eso Cristian Seger terminó llamándome, se destaca mucho uno en la práctica va a aprender también, pero se destaca mucho cuando alguien llega, saluda, se acerca, comparte el diario, bien, o sea, se lee el diario, comparte noticias,
la pauta no es con cuchillo en mano, digamos, sino que la pauta noticiosa es una pauta noticiosa, que claro, son destrezas profesionales, pero que también tienen un componente humano muy, muy fuerte, ¿no? Me parece que yo las tenía porque tuve la suerte de tener una muy buena educación, digamos, pero me hubiera gustado que se hubiera relevado el valor que tiene eso, porque en verdad tiene un valor tremendo. Ustedes lo saben porque se lo hemos dicho, ¿no? La gente que contrata periodistas de la Finisterra les encanta, principalmente porque son buenos profesionales, pero también son buenas personas, ¿bien? Y esto se sabe mucho y se ha hablado hace mucho tiempo, ¿no? Que las empresas, más que buenos profesionales, hoy por hoy están contratando buenas personas, ¿bien? Porque todo lo otro se aprende. Pero enseñar a saludar a alguien de 30 años es bastante complejo, o sea, ya no le enseñaste. Entonces, pero enseñar a editar, bueno, quizás se pueda enseñar algunos ajustes, se puede hacer de forma un poco más rápido, sobre la marcha. Entonces me hubiera gustado aprender eso, que me hubieran dicho el poder que tienen las habilidades blandas, ¿sí? Yo en esa época era tremendamente introvertido, muy tímido, y eso me jugó en contra los primeros días, o el primer tiempo en la práctica, porque hubo días en que efectivamente me quedé callado, o sea, si no me daban órdenes yo me quedaba sentado y iba matando horas leyendo y releyendo el diario físico que estaba ahí en la mesa de pauta. Entonces me hubiera gustado quizá eso, lo de las habilidades blandas, y también desde luego, que eso sí me lo entregó la universidad, es el conocimiento de actualidad, el olfato de ser capaz de relacionar cosas y no quedarse con la pauta oficial, digamos, ser capaz de ir a una pauta oficial pero a preguntarle otra cosa que incomode al político. Eso, claro, es difícil de enseñar a la perfección en la universidad, ¿no? Eso se va desarrollando. Pero creo que es bueno ejercitar eso en los estudiantes. ¿Qué más? Bueno, y escribir. Me parece que escribir es clave. Sea en lo que sea que uno trabaje, me parece que escribir es fundamental. Y escribir, ojalá, y en esto puedo sonar anciano, digamos, escribir a mano. ¿Bien? Y escribir, lo que sea, escribir cuentos. O sea, yo siempre escribía cuentos, escribía poesía, mucha poesía. Me parece que eso también te suelta, parece raro porque no tiene nada que ver con lo que uno hace finalmente en un computador y con una pauta, pero en verdad el soltar la muñeca y el ir construyendo algo con la mano y el lápiz en la mano, no sé, me parece que desarrolla ese olfato periodístico y noticioso de una forma particular. Eso. Muchas gracias, profesor. Profesor, ¿Qué tal? Estefanía por acá. Mi pregunta es muy cliché. Siendo nosotros alumnos de cuarto año y teniendo en cuenta que otros estudiantes que están en las mismas que nosotros van a estar viendo esto, y también que usted es nuestro director de carrera, ¿qué consejo nos daría antes de empezar a buscar la práctica? Les daría como consejo prepararse, y ese prepararse incluye, que este es uno de mis fenicios, pulir la identidad digital, ¿sí? Pulir cómo me presento yo en LinkedIn, que si no tengo LinkedIn sería bueno crearse un LinkedIn. No, pero si solo soy estudiante, no tengo nada que mostrar. Todos ustedes tienen mucho que mostrar, tienen trabajos que han hecho, se han participado en postdata, tienen cosas que decir, se han trabajado en postdata, tienen mucho que decir en LinkedIn. ¿Cómo me muestro en Instagram? ¿Cómo me llamo en Instagram? ¿Qué foto de perfil tengo en WhatsApp? Porque si yo quiero hacer la práctica y ese celular lo va a tener mi futuro editor y me va a contactar, yo obviamente no promuevo que todos tengamos una foto carné espantosa con un fondo blanco, digamos, pero hacerse esa pregunta, ¿no? Quiero que mi foto de perfil de WhatsApp sea la foto que va a ver mi futuro editor o editora. Quizá eso, primero pulir esa identidad digital, ¿no? Después pulir el currículum. Es bueno empezar a hacer el currículum desde ahora y quitarse eso de la cabeza de que, pero ¿qué voy a decir si no he hecho nada? Todos han hecho algo,
sea, sobre todo los que de la Finisterra, todos han hecho algo, han participado de algún u otro modo, si lo han querido, digamos, y si lo han buscado, en hacer cámara de un programa que grabamos para la radio Bio Bio, para hacer algo de edición en las redes sociales de la escuela. Todos tienen algo que decir, además de que son estudiantes de último año de la carrera. Y después utilizar a los profesores. Antes de lanzar hacia las propias ofertas que se hacen de práctica, sacarle el jugo a los profesores. Tenemos profesores que son tremendos y empezar a conversar de las áreas que me van interesando, empezar a acercarse a esos profesores. Oiga, me interesaría hacer, no sé si con usted, pero usted conoce a alguien, etcétera, empezar a buscar práctica también uno, ¿bien? Porque si no, uno va a terminar haciendo la práctica por descarte, ¿no? En lo que quede. Intentar hacer la práctica en lo que uno quisiese. Acá hay dos opciones, ¿no? Me parece que hay dos caminos. O hacer la práctica en lo que yo en verdad quiero, sospecho que es lo que va a ser lo mío, o hacer la práctica para salir de dudas, ¿bien? Que es lo que yo hice. A mí, y le soy muy honesto, y soy director de periodismo, ¿no? Pero a mí el reporteo a diario no era una cosa que me sedujera muchísimo. A mí me gustaban más los reportajes más masticados, más pensados, como el de Temu Cuicuy, digamos. Pero el reporteo de la pauta diaria no era una cosa que me sedujera, y me fui a meter al diario que era pauta inmediata, o sea, pura. Entonces, ese es otro camino, tomar una práctica que me saque de dudas, si esto es lo mío o no es lo mío, si me tengo que ir por acá. Yo siempre tuve la inquietud filosófica, y por eso estudiaba filosofía, y la inquietud de dedicarme a la academia, ¿no? Entonces, la forma rápida de sacarse la duda era hacer la práctica y luego quedarse un tiempo más en la segunda. Y salí de dudas. Claramente no es para mí. ¿Bien? No era para mí. Y creo que lo hice bien, me fue bien, conocí gente espectacular, aprendí de periodismo, etcétera, pero salí de esa duda. Entonces me parece que eso, ¿no? Pulir la identidad digital, preparar un buen currículum y empezar a usar los contactos que ya tienen. Aparte de los profesores, ustedes durante estos años de reporteo han ido conociendo gente. Entonces también empezar a usar eso y adelantarse a la práctica y proponer ustedes lugares que quizás nosotros como escuela no nos imaginamos que les puede interesar hacer la práctica. Y así hemos tenido estudiantes en todo tipo de organizaciones que ustedes se puedan imaginar, en muchísimos medios de comunicación tradicionales, pero también hemos tenido alumnos haciendo la práctica, estudiantes haciendo la práctica asesorando políticos, ¿bien? Que eso es súper difícil de conseguir, porque no... Mira, tal diputado busca un periodista, es más difícil, pero en cambio algunos estudiantes han buscado el contacto con diputados que les tocó, senadores que les tocó entrevistar en su momento en la carrera, y se han conseguido prácticas muy buenas ahí. Claro. Bueno, y probablemente un consejo sería ver el programa El Practicante, porque ahí le están contando permanentemente Además, sin duda, una serie de experiencias que pueden ocurrir en este periodo de fragilidad. Bueno, te quiero dar las gracias, Alberto, Pedro, muchas gracias a los muchachos también por las preguntas, y aquí daríamos un poco ya por terminado esta experiencia del director de nuestra carrera, que nos va redondeando también cómo fue esta inmersión real al mundo del sur y los hallazgos que pudieron ir apareciendo. Así que muchas gracias, continuaremos nosotros con nuestro programa. Que esté muy bien.